Todos somos discípulos del Señor. Y hay un grupo que se quedó abajo en la montaña, ¿cierto? Y solo 3 subieron con el Señor. Y de esos 3, uno siguió más de cerca al Señor. ¿Quién era? Juan. Y Juan, dice la palabra del Señor, que se lo pasaba recostado en el pecho del Señor, escuchando los latidos del corazón del Señor. Aquí podemos ver como niveles, pero yo creo más bien que podemos hablar de generaciones. Generaciones que están en la falda de la montaña, generaciones que suben a la montaña, pero generaciones que ven la gloria de Dios, generaciones que conocen los pensamientos de Dios, generaciones que conocen el carácter de Dios, generaciones que el Espíritu Santo está formando. Y en Lucas capítulo 9, en el versículo 27 en adelante, o más bien leamos el 28. Aconteció, como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro bueno, es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Esta palabra que Dios nos da en esta mañana es para ti y para mí. Así como Él llevó a estos 3 discípulos, Dios quiere llevarte a ti y me quiere llevar a mí también. Por eso el versículo lema que vamos a usar en los 40 días de oración es: ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Porque es con el Señor Jesucristo que nosotros podemos orar y velar. Si no, simplemente podemos pasar un tiempo. Y gracias al Señor por la cotidianidad que hemos aprendido, la disciplina que hemos tenido en las mañanas o en las noches o en las tardes, de tener esos tiempos de oración. Gracias al Señor, porque yo me pregunto de cuántas cosas Dios nos habrá librado, solo porque tú al despertar le das gracias a Dios. Pero yo quiero hoy decirte algo muy importante. Jesús es el que nos convoca y nos lleva a los niveles que Él quiere que cada uno de nosotros tengamos. Depende de ti si tú escuchas la convocatoria o no. Depende de mi actitud. Depende de lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Y es tan importante que los discípulos se quedaron, unos en la falda, otros subiendo y otro más adelante conociendo la gloria de Dios. Así es la iglesia del Señor hoy. Hay mucha gente, cantidad de gente en la falda, allá orando por la gente. Estos 9 discípulos oraron por el hijo de un señor que dice la palabra que se botaba al piso y se azotaba, y unas veces caía en el agua y otras veces caía en el fuego.
Y estuvieron los mismos días que el Señor Jesús llegó a la cima con sus discípulos. En los mismos días ellos también estuvieron orando. O sea, no era gente que no estaba en lo que Dios quería. Porque a veces nosotros pensamos solamente que eran los 3 que estaban allá, pero esos 9 también estaban orando, también estaban ministrando, también estaban orando por la gente. ¿Cuál fue la gran diferencia? La gran diferencia es que el Señor Jesús subió a este monte. Ninguno de los 3 evangelistas habla del monte donde estaba o cómo se llamaba, pero luego la tradición judía llegó a la conclusión que era el monte Tabor. Y este monte tiene aproximadamente 550 metros, donde el Señor Jesús fue delante. El Señor te invita, lo que nos dice en el profeta: subid al monte y bajad madera, porque mi casa está desierta y desolada. Y eso es lo que el Espíritu Santo nos está ministrando. ¿Quién no habla de la oración hoy en día? Desde el primer momento que Jesús predicó sobre la oración en la tierra, desde ese momento se activó la palabra de la oración en el pueblo. Y hasta cuando Cristo venga, usted escuchará sobre la oración. Pero ¿por qué se escuchará? Porque Dios quiere levantar generaciones de unos niveles donde Él se quiere revelar a tu vida y a mi vida. Y Jesús comenzó a caminar. Y yo me imagino, por ejemplo, en el primer video que dimos en esta mañana, era sobre el monte de la transfiguración. Y ahí se ve la cuesta arriba. Era algo, usted lo lee acá en el versículo, y de un versículo pasa de una vez a otro. Entonces su mente de una vez lo analiza, que fue inmediato, que el Señor comenzó y llamó a los 3 a orar, e inmediatamente empezó a orar. No, de versículo al otro subió todo ese monte, 550 metros, lo subió cuesta arriba. Y dice la palabra del Señor que los 3 discípulos llegaron fatigados y llegaron con mucho sueño. Y no es para menos, porque a veces la vida diaria te lleva a la fatiga y estás orando, estás subiendo al monte, pero estás fatigado, tienes sueño. Pero nosotros tenemos al Redentor que sube la cuesta y Él nunca se cansa. Si Jehová no vela la guarda, en vano ellos velan. Nosotros necesitamos hoy regresar a escuchar la voz del Señor, a que Jesús los convocó y ellos obedecieron. No era gente que no obedecía, era gente que escuchó la convocatoria, era gente que subió la cuesta, es gente que llega a la cima. Pero que cuando tú llegas a la cima, por el cansancio y la fatiga del diario vivir, del diario buscar, porque el diario buscar también me lleva a la fatiga. Pero cuando ellos llegaron a la cima, déjeme decirle que el Señor Jesucristo en esos momentos, mire lo que pasó. Yo quiero que fije sus ojos allí. Y dice la palabra del Señor: y subió al monte a orar, y entre tanto que oraba. Quiero que usted pose sus ojos allí. Entre tanto que oraba, ¿qué pasó? La apariencia de su rostro se hizo otra. Y esa palabra otra viene de la palabra heteros, que significa otra clase distinta. O sea, que la gloria de Dios se va a reflejar en ti y en mí, aún en mi rostro, aún en tu fisonomía, aún en la forma como tú hablas. Todo va a cambiar. Otro tipo, otra clase distinta. Cuando tú te encuentras con el rostro del Señor, tú ya no eres de la clase simplemente de personas que buscan, sino pasas a otra clase. Y es tan hermoso. Una hermana en estos días, en días pasados, en una de las casas me decía: fui a este tiempo de oración allí en Vianí el fin de semana pasado. Terminamos el culto y nos fuimos para la montaña de oración, aproximadamente como unas 170 personas, a buscar el rostro del Señor, a orar.
Dice, yo estaba cargada, me desconecté. Y cuando llego el lunes a la oficina, el propio jefe le dice, ¿qué tiene? ¿Qué le pasa? Le veo su rostro diferente. Porque cuando tú ves el rostro de Dios, la gente de afuera lo va a notar en tu cara. Tú mismo lo vas a sentir, tú lo vas a expresar en tu corazón. Las cargas se van. Todo esto va a pasar. Y yo quiero que pensemos allí en este monte. Dice que él empezó a orar. Y cuando él empezó a orar, su rostro cambió, sus vestiduras se volvieron tan blancos. Otro evangelista dice, ninguna lavadora, ninguna persona podrá lavar la ropa que quede tan blanca como ese blanco que tuvo el Señor Jesucristo. Porque cuando tú te acercas al Señor, tu vida de justicia, tu vida de ministerio, que es lo que simbolizan las vestiduras, van a cambiar. Va a ser diferente. O sea, no vas a hacer lo mismo. De pronto llevamos mucho tiempo también sirviéndole al Señor con nuestras propias vestiduras. Y hasta que nosotros no nos decidimos a buscarlo. Pero esta gente estaba decidida. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? Si ya subimos al monte, Dios quiere que seamos diferentes. Y mire a Moisés. ¿Con quién estaba hablando él? Con Moisés y Elías. Y mire lo tremendo que dice acá. Dice que ellos estaban hablando con Moisés y Elías de su partida. Esa palabra partida en el original significa éxodo. Y no es casualidad que Moisés fue el que Dios usó para sacar a Israel de Egipto a la liberación. Y ahí es donde se cumple que Jesús, estaban hablando de su partida, o sea, de su éxodo, de sacarnos a toda la humanidad de la esclavitud del mundo para poder entrar a los beneficios y a las bendiciones que Dios tiene. Y eso me gusta a mí mucho, porque la vida de oración entonces te va a cambiar. La vida de oración va a ser simplemente más allá de una disciplina, va a ser más allá de una cotidianidad, vas a ver más allá, va a ser algo que el Señor te motiva. ¿Por qué? Porque aún en los intercesores necesitamos esta palabra, porque nosotros los intercesores también podemos entrar a la sala de confort. Entramos a la parte donde ya sabemos, Dios nos llama a la madrugada, comenzamos a orar, pero entramos nuevamente a esa sala de confort. Pero allí es donde Moisés nos habla. Y cuando el Señor llega a la cima y se encuentra con Moisés y con Elías, representa para ti, para mí. Moisés representa la ley, Elías representa a los profetas. En otras palabras, cuando tú llegas a la cima con Jesús, viene la palabra revelada y profética para tu vida. Y es tan tremendo que yo dije, bueno, dejemos a un lado la parte de la revelación profética y de la palabra, vayamos a la esencia de quién era Moisés. Y eso es lo que yo quiero que usted y yo miremos. Moisés oraba y le decía, Señor, muéstrame tus caminos. Y en el Salmo 103 versículo 7, ahí nos habla y nos dice, sus caminos notificó a Moisés, pero a los hijos de Israel sus obras. Se da cuenta que cuando tú caminas más con el Señor, llegas a otros niveles. No solamente te quedas allí donde Dios revela las obras a su pueblo. Las obras del Señor son maravillosas y tenemos que aplaudir y darle la gloria a Dios por sus milagros, por sus maravillas, por todo lo que Él hace. Él abrió el mar rojo, Él les dio maná en el desierto, Él los limpió de toda la inmundicia que había, Él los curó cuando la serpiente los picó. El Espíritu Santo allí manifestó su gloria. Ellos vieron la gloria del unigénito Hijo de Dios allá en la montaña, pero solamente se les fue revelada las obras, pero a Moisés se le notificó los caminos. Dios quiere llevarte hoy a que tú pases un paso más y no solamente te quedes en las obras. Alaba, brinca, testifica de las obras que Dios ha hecho, pero métete a que Dios te muestre tus caminos y dígale, Dios, yo quiero que me notifiques tus caminos. Y más adelante Moisés clamó a Dios y le dijo, Señor, necesitamos tu presencia. Mira que en el Antiguo Testamento Moisés fue el que se atrevió.
Hoy tú tienes al Señor Jesucristo en el corazón y nosotros podemos hacerlo en el nombre de Jesús de Nazaret. Esto no es exclusividad solamente de unos pocos, es de aquellos que de verdad quieren escuchar la voz del Señor. Y Moisés, el Señor le dijo: mira, Moisés, es que este pueblo ya me tiene harto, ya no más, ya están, mejor dicho, voy a enviarles mi ángel. Y Moisés les dice al Señor: no, Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no voy. ¿Cuántas cosas hacemos sin la presencia del Señor? ¿Es verdad? ¿Cuánto lo reconocemos en esta mañana? Y tú oras, pero las obras. Moisés subió un paso más, se notificó los caminos, pero no se quedó ahí, no se conformó. Subió algo más y le dijo: Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no voy. Y subió aún más: Señor, revélame tu gloria. Y el Señor le dijo: ve y sube la montaña. El Sinaí era más alto que el Tabor. Y él se fue y subió. Escuchó la voz de Jesús y subió y llegó allá. Y duró 40 días donde la gloria de Dios descendió. Y sabe qué fue lo primero que Moisés hizo cuando llegó a la cima y vio la gloria de Dios. Se tiró al piso y lo primero que pidió fue que el Señor perdonara la iniquidad de su pueblo, porque solamente cuando estamos allá nos damos cuenta de nuestra propia iniquidad, de la iniquidad de nuestra familia, de la iniquidad es lo más sucio del pecado. Cuando se abrieron las puertas, allí es donde Dios te va a hablar, allí es donde Dios te va a revelar. Y cuando el Señor le dice: sube al monte, y cuando subió al monte y él se tiró al piso y comenzó a orar a Dios, y sabe que le dijo el Señor: súbete a la roca, y cuando te subas a la roca te mostraré mi gloria. Y Moisés corriendo se subió a la roca, y dice que el mismo Dios con sus manos lo agarró y lo metió en una hendidura de la peña. Hermano querido, si tú quieres buscar a Dios, necesitas a Jesucristo, necesitas la redención de él, y el mismo Padre te meterá en el hueco de su hendidura, en el hueco de su mano, donde fue labrado, donde fue clavado. Allí en el hueco de su mano el Espíritu Santo te meterá y te mostrará su gloria, te mostrará su revelación, te mostrará lo que el poder de la sangre de Cristo tiene para ti y para mí. Y es tan tremendo, amado. Amén. Es tan tremendo que Moisés allí, cuando el Señor lo mete entre la roca, pasa el Señor y le muestra sus espaldas. Wow. Esto es lo que Dios quiere para ti. Y a veces nosotros lo leemos y lo vemos tan lejano. Y alguien me decía en días pasados: ¿y por qué no pasa lo que pasaba en el Antiguo Testamento con nosotros? Y David lo explicó en el Salmo 24. Dice la palabra del Señor: ¿quién subirá al monte de Jehová? No a cualquier monte, no es los montes que tú quieras, es el monte de Dios. Tú decides si te quieres quedar abajo de la montaña, donde la gente está orando y está ministrando. O sea, no es gente, o sea, no es nada que ver de gente mundana ni nada de eso, es gente que está orando. Yo sé que aquí en esta iglesia y en esta misión y en el mundo entero hay gente intercesora, pero Dios nos quiere llevar a un nuevo nivel, porque nos ama, porque Él te ve que todos los días tú oras, Él ve que todos los días tú abres la palabra, Él ve que tú venías orando y por la fatiga o por otras cosas bajaste la guardia. Pero hoy el Espíritu Santo nos quiere recoger en sus manos y nos quiere ministrar a cada uno de nosotros. Y dice el Salmo 24, versículo 3: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Hermanos, sin Cristo nosotros no podemos. Pero Hebreos nos dice: entren confiadamente ante el trono de su gracia y hallarás el oportuno socorro.
por qué? Porque antes nos separaba un velo. El velo de la religión, el velo de mis propias causas, el velo de que no me dejaba ver lo que la palabra de Dios dice. En el caso de nosotros, en el caso de los judíos, detrás de ese velo estaba el arca del pacto. Y solo un hombre, el sumo sacerdote, podía entrar una vez al año. Y tenía que entrar, hermanos, con una vasija de sangre de un cordero de un añito sin mancha. Le tenían que amarrar su piecito con un lazo. La vestidura del sumo sacerdote en la falda eran solo campanitas. Entonces cuando él estaba allí, llegaba al arca del pacto y comenzaba a presentar los pecados de todo el pueblo, y ponía la sangre allí en la tabla donde tenía que colocar esta sangre. Esa tabla de propiciación allí representa a Cristo, donde Él derramó su sangre por ti y por mí. Y si el sacerdote llegaba a entrar en pecado, inmediatamente moría. Entonces el pueblo se quedaba. ¿Y qué era lo que ellos se daban cuenta? Que si ya había muerto. Porque las campanitas, ¿qué? Y esperaban mucho tiempo. Había específicamente de esperar un tiempo determinado. Dios te está dando tiempo determinado. Y jalaban, porque nadie podía entrar allá, sino solo el sumo sacerdote. Entonces cuando Jesús muere en la cruz, que Él dice: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Y luego dice: consumado es. Y la tierra tiembla y se abre la tierra. Dice la palabra del Señor que el velo del templo se rasgó de arriba. En otras palabras, a través de lo que Cristo hizo en la cruz, Efesios 1:7, en quien tenemos redención en su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Ahí Él nos abrió para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Y ahí podemos entrar confiadamente ante el trono de su gracia. Es ahí donde tú tienes que aprovechar, en esa gracia, en ese favor inmerecido. O sea, no entramos porque yo oro más o porque tú oras más. No entramos porque yo sea más espiritual que tú o que tú seas más espiritual que yo. Entramos es por medio de la sangre del Cordero. Por eso es que podemos entrar. Y tienes que tener confianza en entrar. Pero ojo, que la confianza no raye lo que Dios te ha dado. Que Dios te ha dado la mano de confianza. Pero muchas veces nosotros ya nos pasamos la raya y no aprovechamos eso, sino que vivimos en pecado. Y el pecado es lo que nos ha hecho separar. Entonces David nos descifra esto. David nos da la respuesta. Agarre este Salmo 24:3 en adelante, tómelo para usted y para mí, y diga, mire lo que dice aquí David: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Mire el versículo 4: el limpio de manos, el limpio de manos. Mírese las manos, tus manos, el limpio de manos, el diario vivir. Pero yo te tengo una buena noticia: las manos del Señor fueron clavadas para que tus manos fueran limpias por medio de esa sangre que Él derramó. Pero tienes que decirle al Señor: ¿qué es lo que me impide en mi diario hacer? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo que no me deja subir al monte? O que hace años yo subía, adoraba, hacía, y mi Señor, pero ahora estoy fatigada. Los discípulos subieron al monte, inmediatamente se fatigaron y comenzaron a dormir. Pero cuando ellos estaban en medio del sueño, el Señor se les transfiguró. Dios tiene una palabra para tu vida. Hoy el Señor se te quiere transfigurar, porque ha visto que tú has orado, que has estado subiendo el monte, que has estado allí, pero que hay un cansancio, que hay una fatiga. Pero el Espíritu Santo hoy quiere mostrar su rostro.
Y es lo que el Espíritu Santo nos dice acá en este salmo: el limpio de manos, coma, y puro de corazón. Por la impureza de corazón, dice la Biblia, habla la boca. Y ustedes, todos los que estamos acá, llevamos años en el Evangelio. Ya no sabemos esta palabra. Sabemos lo que dice Gálatas. Y el enemigo comienza a envolver la mente y el corazón, y comienza a entrar la impureza. La impureza empieza. ¿Cuándo empieza la impureza? La impureza no empieza cuando tú adulteras. La impureza no empieza cuando tú fornicas. La impureza no empieza cuando tú grosereas. La impureza empezó, dice el apóstol Pedro, cuando entró el doble ánimo en tu vida. En otras palabras, cuando un día quieres y otro día no quieres, y parecemos un yoyo y estamos así. Ahí es una puerta abierta. El doble ánimo es la puerta abierta donde dice: yo ya no siento, yo ya no quiero, yo mejor voy a hacer esto, yo mejor. Y tú eres el que pones la mano de freno a lo que Dios quiere para ti, en lugar de decirle: Señor, yo estoy con ese doble ánimo, yo no quiero descender, sino quiero ascender al monte tuyo. Y es lo que el Señor dice de un corazón puro. Pero quiero que se fije en la tercera cosa: no ha elevado su alma a cosas vanas. ¿Qué es lo que a nosotros nos tiene, hermanos, amarrados al pueblo de Dios? Las cosas vanas. Hemos elevado, o sea, el alma se eleva. Viene un elevamiento del alma, un orgullo aún de lo que mismo Dios nos da y nos bendice, y nos volvemos personas vanas. La vanagloria. Estamos metidos en cosas muy huecas, sutiles. ¿Cómo es posible? Todo como el pueblo de Dios hoy. Hoy el pueblo de Dios vive como quiere. Si a usted no le pareció esta palabra, simplemente dice: a mí no me pareció. Es que a mí me parece que es así. No es que es muy fanático, no es que es muy esto. No, hermano. Y sacamos muchos argumentos. Pero la vida vana es el resultado de las manos que no han sido limpias y de la pureza del corazón. Ese es el ya. O sea, las cosas no llegan así como así. Eso van en un proceso. Empiezas, esto no es, o sea, escuchar este tanguito o esta balada no, eso no es malo. Oh, ya empezó la pastora con su fanatismo. Mira, las pequeñas zorras dañan las grandes. Y tú dices: pastora, pero yo ya no escucho música del mundo, yo no grosero, yo no sé qué, pero mira, no pasa nada. Los 9 discípulos estaban abajo en el monte y oraron por un muchacho. Duraron 3 días orando por él. Yo me imagino, ¿no? Me imagino que le decían: bueno, ahora sigue usted orando, ahora sigue el otro, ahora sigue el otro. Y cada uno, dale y dale, hermano, y dale. Y ese muchacho más se azotaba y más se azotaba. 3 días. Las cosas vanas. Tienes que hacer una investigación en tu propia vida y en mi propia vida. ¿Qué es lo vano en mí? Damos gloria a Dios por la internet, ¿verdad que sí? Es una maravilla. Su teléfono, ¿cuánto le damos gloria a Dios por el celular? 5. Los demás o no tienen o se hacen, o son muy espirituales. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios por el celular? ¿Nos podemos comunicar? Estaba hablando con Dolly, ella está en Alemania, y entonces ese día estamos hablando acá y me está diciendo: llegué bien, aquí estoy en España. Y entonces así yo vi que venía entrando la mamá. Yo le dije: espere. Salí corriendo y le dije: hermana, mire. Y ella, ay, y la podía hablar con ella. Qué bendición, ¿verdad? Pero quédese su celular. Usted siente que algo le falta. Sentimos que algo nos falta. Piérdase. No tengo plata, pero acomode lugar, usted consigue. Y ya no nos conformamos con el flecha. A mí se burlaban de mí porque yo no sabía qué significaba esa palabra.
Y un día le dije al pastor, ¿y usted por qué le dice que tenemos un celular flecha? Sí, porque todo indio lo tiene. Y yo, ¿cómo así? O sea, hasta la misma sociedad nos exige que tenemos que tener celulares de alta gama o de media gama o de baja gama. Así no lo sepamos manejar, porque ahí tiene una cantidad de cosas, pero uno no tiene ni idea. Los muchachos, sí, vaya, coja un niño y Jessy le dice, esto es para esto, esto es para esto. Y usted, La Biblia dice en un proverbio, si buscáramos a Dios como buscas la plata, pero ahora podemos pasarlo, si buscásemos a Dios como buscamos el celular. Wow. ¿Sí es así? Ay, pero es que el celular nos entretiene. Ahí podemos ver tantas cosas. Y eso es muy bonito, eso es muy lindo. Pero entonces coloca en tu celular la palabra de Dios, alabanza, adoración. Vive lleno de la palabra de Dios. No metes a su celular cosas vanas, huecas, sucias. Tú guardas la contraseña de tu celular para que tu esposa o tu mamá o tu papá no lo vean. ¿Será que el Espíritu Santo no lo ve? Él lo sabe todo. Él sabe absolutamente todo. Pero como estás el alma elevada a la vanagloria, nos da la misma. Y calmamos conciencia orando un segundo, Señor, ¿y qué más digo? Y Padre, gracias, Señor, amén. Y ya, calmamos conciencia y ya. Tampoco le estoy hablando pues que oremos un larguero, porque hay gente que ora y eso es como si le dan manivela y dele y no. No. El mismo Espíritu Santo nos dice acá, mire, el que no ha elevado su alma en cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Mire, yo quiero que pose sus ojos a lo que Dios quiera. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Y quiero que subraye esta palabra. Tal es la generación de los que le buscan, coma. ¿Cuántos queremos ser de esa generación de los que le buscan? Dios está levantando su generación de los que le buscan. Pero no te quedes solamente ahí. El mismo David dice, tal es la generación de los que le buscan, coma, de los que buscan tu rostro. Levante sus manos y diga, hay más en la presencia del Señor. Es buscar el rostro del Señor. Y cuando tú buscas el rostro, mira, ya estamos en la generación de los de allá abajo. Hermanos, cuando el Señor les reveló su gloria a estos tres, se les fue el sueño, se les fue de todo. ¿Cómo sería que Pedro tuvo ganas de hacer 3 chozas? Ánimo, vigor. Y el mismo evangelista dice, no sabe lo que estaba diciendo. Y el Señor inmediatamente viene su nube y los arropa, y a ellos les da un miedo. Pero inmediatamente sale una voz y dice, es la voz del Padre que dice, escuchen a mi hijo, este es mi hijo amado. Y dice, a él oigan, a él. Cuando tú subes a la montaña, vas a escuchar la voz del Padre, vas a escuchar la voz del Señor Jesucristo, vas a estar escuchando. No vas a ser cualquier persona. Moisés, cuando llegó a la cima del Sinaí, el Señor le botó todos los diseños del tabernáculo, los diseños del gobierno, los diseños de las leyes, de las ofrendas, los diseños de todas las vestiduras, los diseños del sacerdocio. Todo se lo entregó el Señor allí. En esos 40 días los metió en un ayuno absoluto. Cuando tú estás en la cima, Dios te lleva al ayuno, Dios te lleva a la oración, Dios te lleva a la revelación. Y no vas a quedar solamente como un espectador, vas a ver la gloria de Dios en los diseños para tu vida. Y eso es lo que el Señor quiere para nosotros hoy. ¿Sabe que uno también se puede conformar como pastor? Porque tenemos aún más disciplinas que ustedes. Y uno dice, no, pero cuando uno va a este salmo
Y uno dice, somos de la generación de los que buscan. Amén. Pero hay una coma y dice, de los que buscan su rostro. O sea, ve, ya estás en una generación, pasa a la otra generación. Atrévete. Eso es decisión tuya. Jesús bajó del monte y lo primero que hizo fue que llegó un señor y se le botó al piso con cabeza en tierra y le dijo, ayúdeme a mi hijo, porque tus discípulos. Y yo me pregunto, ¿y por qué los discípulos no vinieron al Señor? ¿Ah? Usted no se pregunta muchas cosas o solamente leemos y leemos y leemos. Porque tú te conformas con las obras. ¿Por qué no vinieron los discípulos? Porque el hijo no era de ellos. Cuando la cosa te toca a ti, cuando la cosa me toca a mí, nos humillamos delante del Señor. Y el Señor le dijo, tráiganme al muchacho. ¿Desde cuándo le pasa eso a este muchacho? ¿Y sabe qué contesta el papá? Desde niño. Y el Señor reprendió a ese demonio. Y ahí sí vinieron los discípulos. Ay, Señor, nosotros oramos, nosotros hicimos, ¿y por qué no pudimos? Y el Señor le dijo, estoy cansado de ustedes. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me los tengo que soportar? ¿Hasta cuándo tengo que soportar su incredulidad? ¿Hasta cuándo no saben que este género no sale sino con oración y ayuno? Y ahí se hace un gran silencio. Y usted dirá, pero yo he ayunado y he orado. Pero estás abajo en la montaña. Cuando tú subes a la montaña, sales cargado de la gloria de Dios. Y solamente le dice al demonio, suelte al muchacho. Y se fue. Y le dijo una palabra clave: y no vuelva jamás. Y el muchacho quedó libre. Dios tiene aún más para ti. Si te atreves hoy a salir de la generación de los de la montaña, a salir de la generación de los que le buscan y entrar a la generación de los que buscan el rostro del Señor. Mateo 5:7 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Vamos a estar de pie, vamos a darle gracias al Señor. Él está aquí, su presencia está aquí. Su gloria está aquí. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. ¿Usted ha escuchado la palabra hoy? Haga lo que vimos hoy. Comience a hacerlo. Estamos acostumbrados como los niños. Y usted me dice, es que tenemos que ser como niños. Sí, pero para ser como en el reino de Dios. Pero tan pronto tú escuches la palabra y Dios te habla, debes de entrar y decirle al Señor, habla con Él. Vamos a bajar las luces para que usted pueda buscar del Señor allí, arrodillarse, orar, porque aún en eso nos da hasta pena. Si me arrodillo, entonces ¿qué irá el hermano? Si voy al altar, ¿qué van a decir? Que yo soy el más pecador. Pero ¿qué me interesa? ¿Qué piensen los demás? Y hoy este altar está abierto. Vengamos todos, por favor. Salgamos del confort. Los sugieres cuidan, por favor. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, Padre.
Aquí estamos necesitados de ti, Señor. Tal es la generación de los que buscan. Hablo a toda la gente hermosa que ha estado toda su vida orando a Dios y ha limpiado sus manos y ha purificado su corazón y ha sacado su alma de lo vano. Ha recibido la bendición de Dios y la justicia de Dios. Tal es la generación de los que le buscan. Y esa es la generación que estamos aquí hoy, Señor, buscando a ti, Señor amado. Pero tú quieres llevarnos a la generación de los que buscan tu rostro. Santo eres tú. Es el nombre tuyo, Espíritu Santo. Es el nombre que es sobre todo nombre. Te adoramos, Señor. Toma mi vida, Padre. Cuéntale al Señor tus disciplinas que ha tenido de orar, de leer la palabra. Tal vez hemos estado abajo de la montaña. Tal vez hemos subido, tal vez ya hemos llegado a la cima, pero estamos fatigados, cansados, con sueño. Jesús ahí no les reprochó nada, mientras que en el Getsemaní sí. Y entre tanto que el Señor oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Díganle: Señor, yo quiero salir de la clase de personas que están abajo en la montaña. Perdóname, Espíritu Santo, porque como no es mi problema, no me humillo. Como no es mi situación, simplemente oro, y si hay resultados bien, y si no, pues a veces Dios tiene que tocar las fibras más profundas y nos tienen que pasar cosas muy delicadas para ir cabeza en tierra y decirle: Señor, ten misericordia. Otros se pueden endurecer en decir: tanto que busqué al Señor, tanto que oré, tanto que... ¿Y por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me pasó esto a mí? Hoy deja que el Espíritu Santo de Dios te ministre en esta mañana. Es el Espíritu de Dios quien te ministra y te ministra y me ministra a mí. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, descubre tu cara ante el Señor, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Es en la cima de la montaña donde Jesús les mostró su gloria. Tú eres rey.
reino se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Por los siglos de los siglos, el reino se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Padre, y te damos gracias, Señor. Dile al Señor, no sé cuántos años llevas buscando del Señor y llegaste a la cima con Él. Y allí en la cima de la montaña te dio un gran sueño. Hoy el Señor quiere despertarte. Despiértate tú que duermes. Levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Tú hoy también puedes tener un encuentro con el Señor. Así como Moisés y Jehová hablaba con Moisés cara a cara, como hablar con un compañero. Eso es lo que Dios quiere llevarnos a este tiempo. Levanta un clamor en tu corazón. No te conformes a solamente ser una generación que busca, sino hay más en la presencia del Señor. Hay más. ¿Por qué no puedes orar? ¿Por qué no puedes orar? Porque hay impureza en el corazón, el doble ánimo. Porque tu alma se ha elevado. Hay el orgullo de la elevación, de la vanagloria, de las cosas vanas, de toda la posición que Dios te ha dado. Hoy el Espíritu Santo quiere que tú le digas a Él: aquí está mi corazón. Tú puedes decir: a mí nadie me puede obligar a orar. Ay, hermano. Ay, hermano. Oh, el Señor tenga misericordia de ti, porque solamente en Cristo es que podemos. Moisés subió a la cima y el Señor le dijo: hay más, súbete a la roca. Súbete a la roca, porque es en Cristo quien tenemos redención. Y Moisés se subió a la roca y el mismo Padre lo metió en el hueco, en la hendidura de la peña. El mismo Padre te meterá en lo que Dios quiere. Es el mismo Padre, porque ve que no te conformas solamente a orar, a buscarlo. Sal de la casilla de venir solo a la iglesia. Sal de la casilla de los 40 años, 50, 20, 10, 5, 4, 3. Sal de la casilla, sal de la casilla y dile a Dios: Señor, tomo la decisión de fundamentar mi vida en Cristo. Yo creo en ti, dame manos limpias. Hay alguien aquí que ore y le diga al Señor: dame manos limpias, manos limpias, manos limpias, un corazón puro. Y tan la dice: tu santidad y tu misericordia vengan a mi corazón. Oh Padre, transfórmame a tu imagen, no a la imagen de nadie más, a la imagen de Dios, a la imagen de Cristo. Seremos transformados como en un espejo. Él nos lleva de gloria en gloria. Oh, es el Señor, es el Padre, es el Hijo, es el Espíritu Santo de Dios. Levante sus manos y dígale: Padre, dame manos limpias, dame un corazón puro. Ora por tu propio corazón. Haz un acto allí, pon tu mano en tu corazón, aunque estás orando ahí en el pecho, pero simboliza que Dios purifique tu alma, que Dios purifique tus pensamientos, que Dios purifique tus emociones. Dígale: Padre, ¿en qué momento? ¿En qué momento
momento, Dios, me dormí? ¿En qué momento me llegó la fatiga? Pero hoy te transfiguras. Es el Padre que transfigura al Hijo. Es el Padre que te transfigura. Y algo tiene que suceder. Algo tiene que suceder en tu rostro. Algo tiene que suceder en tus vestiduras. Las vestiduras no pueden seguir siendo lo mismo. El ministerio no puede seguir siendo lo mismo. O fue una persona que alguien llegó y te colocó las vestiduras de ministerio sin haber nacido de nuevo. Hoy el Espíritu Santo viene. Hoy levante sobre sus pies, amados. Levante sus manos en alto. Levante sus manos en alto. Y te dará bacana, digno de gloria.